Bienvenidos a RosMed, el podcast de medicina ideal para escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. Entramos a la sección 4 del libro de farmacología de Katzun, en donde habla acerca de los fármacos con acciones importantes sobre el músculo liso, ¿no? Capítulo 16, histamina, serotonina y alcaloides ergot. Entonces, una amina es un compuesto químico que contiene un grupo funcional formado por un átomo de nitrógeno unido a uno o más átomos de hidrógeno y a uno o más grupos alquilo o arilo. El nitrógeno en estas moléculas está unido a través de enlaces simples a otros átomos de carbono o hidrógeno y puede estar unido a otros grupos funcionales. Las aminas biológicamente activas como la histamina y la serotonina tienen múltiples funciones en el cuerpo, actuando como neurotransmisores y desencadenando efectos fisiológicos y patológicos a través de diversos receptores. Aunque no se usan directamente en el tratamiento de enfermedades debido a sus efectos periféricos indeseables, los compuestos que selectivamente activan o bloquean ciertos subtipos de receptores tienen valor clínico. Entonces, primero hablemos de la histamina. La histamina es una amina biológicamente activa que desempeña diversos roles fisiológicos en el cuerpo humano, como ya habíamos mencionado. Se sintetiza a partir del aminoácido L-histidina y se almacena en gránulos en los mastocitos y en los basófilos. La liberación de histamina puede ocurrir mediante varios mecanismos, incluida la liberación inmunológica mediada por la sensibilización de la inmunoglobulina E y la liberación química o mecánica. Esta liberación puede desencadenar respuestas alérgicas e inflamatorias, como la vasodilatación, la atracción de células inflamatorias y la modulación de la respuesta inmune. La histamina también tiene funciones en la regulación del ácido gástrico y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. La histamina ejerce sus efectos biológicos al unirse a receptores específicos en la membrana celular, los cuales se denominan receptores H1, H2, H3 y H4. Estos receptores pertenecen a la familia de los receptores acoplados a proteínas G, conocidos como los GPCR, y tienen diferentes localizaciones y funciones en el cuerpo prácticamente. Los receptores 1 y 2 se encuentran en la membrana postsináptica y tienen efectos principalmente sobre la hidrólisis de fosfoinositol y aumento del campo, respectivamente. Por otro lado, los receptores H3 son predominantemente presinápticos y regulan la liberación de neurotransmisores. Los receptores H4 se encuentran principalmente en leucocitos y están relacionados con la inflamación y la alergia. Los efectos de la histamina en los órganos y tejidos incluyen la estimulación de las terminaciones nerviosas sensoriales, la broncoconstricción, la contracción del músculo liso intestinal, la secreción ácida gástrica, entre otros. La histamina también puede tener efectos metabólicos como la regulación del apetito y la saciedad, así como efectos en la nocicepción en el sistema nervioso central. En cuanto a la farmacología clínica de la histamina, su uso es limitado en la práctica clínica. Rara vez se utiliza como aerosol para pruebas de provocación de hiperreactividad bronquial en laboratorios de función pulmonar, sin embargo no tiene otras aplicaciones clínicas comunes. En términos de toxicidad y contraindicaciones, los efectos adversos relacionados con la histamina están relacionados con la dosis. Estos pueden incluir rubor, hipotensión, taquicardia, dolor de cabeza, urticaria, broncoconstricción y malestar gastrointestinal. La histamina también puede ser responsable de los efectos adversos observados en el envenenamiento por peces escombroides. La administración de la histamina está contraindicada en pacientes con asma, úlcera activa o hemorragia gastrointestinal, excepto en casos específicos y cuidadosamente controlados como parte de pruebas de función pulmonar. Para contrarrestar estos efectos de la histamina, se pueden utilizar diferentes enfoques. Los antagonistas fisiológicos, como la adrenalina, tienen acciones opuestas a la histamina y pueden ser vitales en situaciones de emergencia, como la anafilaxia. Los inhibidores de la liberación, como el cromolin y el nodocromil, pueden reducir la desgranulación de lo que son los mastocitos, mientras que los agonistas del receptor adrenérgico beta 2 también pueden tener efectos inhibidores sobre la liberación de la histamina. Y finalmente, los antagonistas del receptor de histamina representan otra estrategia para reducir las respuestas mediadas por histamina. Estos antagonistas competitivos han estado disponibles durante décadas y se utilizan para tratar una variedad de afecciones como la enfermedad péptica. Los antagonistas selectivos del receptor H2 han mejorado significativamente el tratamiento de la enfermedad péptica, mientras que los antagonistas selectivos de los receptores H3 y H4 aún están en desarrollo y no están disponibles por ahora para el uso clínico.
Ahora hablemos acerca de la farmacología básica de antagonistas receptores H1. Entonces, los antagonistas del receptor H1 son compuestos que bloquean de manera competitiva la histamina o actúan como agonistas inversos en los receptores H1 y han sido utilizados durante mucho tiempo en el tratamiento de condiciones alérgicas. Estos fármacos se clasifican en primera y segunda generación con diferencias significativas en cuanto a efectos sedantes y propiedades farmacocinéticas. Los antagonistas H1 se absorben rápidamente después de la administración oral, con concentraciones máximas en sangre alcanzando en 1 y 2 horas. Se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo y los de primera generación ingresan fácilmente al sistema nervioso central. Algunos son metabolizados en el hígado, mientras que otros son metabolizados por el sistema citocromo P450 3A4. En términos de farmacodinamia, estos antagonistas bloquean las acciones de la histamina mediante una unión competitiva reversible al receptor H1. Algunos actúan como agonistas inversos, como ya habíamos mencionado, teniendo una potencia insignificante en el receptor H2 y poco efecto en el receptor H3. Además de bloquear la histamina, los antagonistas de primera generación tienen otras acciones como sedación, efectos antimuscarínicos, antieméticos, antiparkinsonianos y también acciones bloqueadoras de los receptores adrenérgicos y de la serotonina. Entre las acciones de estos antagonistas, la sedación es un efecto común al menos de toda la primera generación, pero varía entre subgrupos químicos y pacientes. Algunos antagonistas de segunda generación tienen menos efectos sedantes y autonómicos. Además, algunos antagonistas del receptor H1 tienen efectos antináuseas y antieméticos, mientras que otros pueden ser útiles en el tratamiento de síntomas extrapiramidales asociados con ciertos fármacos antipsicóticos. También pueden tener efectos antimuscarínicos, bloqueadores de los receptores adrenérgicos, de la serotonina y de los canales de sodio, entre otros. Antagonistas del receptor 2. Estos surgieron como una respuesta a la necesidad de controlar la secreción ácida en el estómago, algo que los antagonistas del receptor H1 no lograban. Estos fármacos que bloquean selectivamente el receptor H2 de la histamina fueron especialmente significativos en el tratamiento de la enfermedad de la úlcera péptica, dada su capacidad para reducir la secreción ácida gástrica de manera efectiva y con baja toxicidad. Aunque no son los más potentes disponibles, su seguridad los ha convertido en opciones populares tanto como medicamentos de venta libre como en prescripción médica, ¿no? Ahora, por otro lado, y finalmente también tenemos los antagonistas de los receptores H3 y H4, aunque no están ampliamente disponibles para el uso clínico, pero su potencial terapéutico ha generado gran interés. Los ligandos selectivos del receptor H3 podrían ser útiles en trastornos del sueño, narcolepsia, obesidad y condiciones cognitivas y psiquiátricas. En particular, el tiprolizant, un agonista inverso del receptor H3, ha mostrado promesa en la reducción de los ciclos de sueño en pacientes con narcolepsia. Por otra parte, los bloqueadores del receptor H4 muestran potencial en condiciones inflamatorias crónicas como el asma, donde los eosinófilos y los mastocitos desempeñan un papel clave. Aunque no hay ligandos selectivos del H4 disponibles para el uso humano, algunos antagonistas selectivos del H1 también muestran afinidad por este receptor. Y ya que hablamos de la histamina, ahora hablemos de la serotonina. La serotonina, también conocida como 5-hidroxitriptamina, 5-HT, despierta un gran interés debido a su papel multifacético en el cuerpo humano. Inicialmente identificada como una sustancia vasoconstrictora liberada durante la coagulación de la sangre, la serotonina ha sido asociada con una variedad de funciones biológicas esenciales. En la síntesis de la serotonina, el aminoácido L-triptófano es el precursor clave. La hidroxilación del anillo de indol y la posterior descarboxilación del aminoácido conducen a la formación de este neurotransmisor crucial. La serotonina se almacena en vesículas o se inactiva rápidamente, principalmente mediante la oxidación por la monoaminooxidasa, conocida como MAO. Más del 90% de la serotonina en el cuerpo se encuentra en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal, mientras que el resto se encuentra en las plaquetas sanguíneas.
Las funciones de la serotonina son diversas y abarcan desde su papel como neurotransmisor en el sistema nervioso central hasta su participación en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito, la temperatura corporal y la percepción del dolor. Además, se han implicado en diversas condiciones clínicas como la depresión, la ansiedad, la migraña, el síndrome carcinoide, una manifestación peculiar de los tumores carcinoides. La serotonina se metaboliza principalmente a través del MAO y su producto final, el ácido 5-hidroxiindolacético, conocido como 5-HIAA, es excretado en la orina. Esta excreción puede ser utilizada como una medida diagnóstica para evaluar la síntesis de la serotonina, especialmente en pacientes con tumores carcinoides. La serotonina ejerce una amplia variedad de acciones en el cuerpo humano, como ya habíamos mencionado, ¿no? Principalmente a través de una gran cantidad de receptores de membrana celular. Estos receptores divididos en 7 familias de subtipos, incluyendo tanto receptores acoplados a proteína G como receptores iónicos. Entonces, en el sistema nervioso, la serotonina actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central y desempeña un papel importante en el estado de ánimo, el sueño y la percepción del dolor. También es precursora de la melatonina en la glándula pineal. Los receptores de serotonina en el tracto gastrointestinal y en el centro del vómito de la médula están implicados en el reflejo del vómito y son especialmente relevantes en los vómitos inducidos por quimioterapia. En cuanto al sistema respiratorio, la serotonina puede estimular directamente el músculo liso bronquial y facilitar la liberación de la acetilcolina, lo que puede resultar en hiperreactividad bronquial en ciertas condiciones clínicas. En cuanto al sistema cardiovascular, la serotonina provoca la contracción del músculo liso vascular, lo que generalmente conduce a la vasoconstricción. Además, puede provocar bradicardia refleja y estimular la agregación plaquetaria, lo que puede afectar la función cardiovascular y la coagulación sanguínea. En cuanto al tracto gastrointestinal, la serotonina es un potente estimulante del músculo liso gastrointestinal, aumentando el tono y facilitando el peristaltismo. Además, desempeña un papel en la regulación de la motilidad gastrointestinal y puede estar implicada en trastornos como la diarrea asociada al síndrome carcinoide. Y finalmente, con respecto al ojo y el músculo esquelético, los receptores de la serotonina presentes en el músculo esquelético pueden estar implicados en el síndrome serotoninérgico, que se asocia con contracciones musculares involuntarias. En el ojo, los agonistas de los receptores 5-HT2A pueden reducir la presión intraocular. La farmacología clínica de la serotonina abarca varios tipos de agonistas de receptores específicos de serotonina que se utilizan en el tratamiento de diversas afecciones. Tenemos a la buspirona, ¿no?, que es un agonista de los receptores 5-HT1A. Se utiliza como ansiolítico no benzodiazepínico eficaz y ha demostrado ser útil en el tratamiento de la ansiedad. También tenemos al dexenfluramina y lorcacerina, agonistas de los receptores 5-HT2C. La dexfenfluramina, aunque retirada del mercado debido a la valvulopatía cardíaca, se usaba como supresor del apetito. La lorcacerina está aprobada hoy en día por la FDA para el tratamiento de la obesidad. También tenemos a los agonistas de los receptores 5-HT1D y también de los receptores 5-HT1B, conocidos como los triptanos, utilizados principalmente para el tratamiento de la migraña. Los triptanos, como el sumatriptán, actúan en las terminaciones nerviosas del nervio trigémino, inhibiendo la liberación de péptidos vasodilatadores y provocando vasoconstricción. Y finalmente también tenemos otros agonistas de serotonina en el uso clínico. Aquí también encontramos la flibanserina, que es un agonista de los receptores 5-HT1A y antagonistas de los receptores 5-HT2A, aprobado hoy en día para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres, pero su eficacia es objeto de debate y está contraindicado en el consumo de alcohol. Otro agonista de la serotonina sería la cisapride y el tegaserot, que son agonistas de los receptores 5-HT4, utilizados en el tratamiento de trastornos gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico y el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Y finalmente, otros agonistas vendrían a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, conocidos como los ISRS. Medicamentos como la fluoxetina, que modulan a la transmisión serotoninérgica, bloqueando la recaptación de serotonina, se utilizan comúnmente en el tratamiento de la depresión y otros trastornos similares.
Finalmente vamos a hablar acerca de los alcaloides de cornezuelo, del centeno, también conocidos como los ergot. Los alcaloides de ergot son compuestos producidos por el hongo Claviceps purpurea, que infecta gramíneas y granos como el centeno en condiciones de humedad durante el crecimiento o almacenamiento. Estos alcaloides afectan varios receptores, incluyendo receptores adrenérgicos, alfa, receptores de dopamina y receptores de serotonina, especialmente los receptores 5-HT1A, 5-HT1D y en menor medida los receptores 5-HT2 y 5-HT3. El envenenamiento por ergotismo causado por la ingestión accidental de estos alcaloides a través de granos contaminados ha sido descrito durante más de 2000 años. Sus efectos incluyen demencia con alucinaciones, vasoespasmo prolongado que pueden llevar a la gangrena y estimulación del útero que puede provocar aborto durante el embarazo. Los alcaloides de ergot se dividen en dos familias principales, alcaloides amina y alcaloides peptídicos. Se absorben de manera variable desde el tracto gastrointestinal y se metabolizan ampliamente en el cuerpo. Su mecanismo de acción implica la interacción con receptores adrenérgicos, alfa, receptores de dopamina y receptores de serotonina, entre otros. En el sistema nervioso central, los alcaloides de ergot pueden actuar como potentes alucinógenos. La dietilamida del ácido lisérgico, conocido como LSD, es un compuesto de ergot sintético y es conocido por sus efectos alucinógenos. En el músculo liso vascular provocan vasoconstricción prolongada y pueden tener efectos agonistas y antagonistas en los receptores alfa-adrenérgicos. En el útero tienen efectos estimulantes que pueden provocar contracciones rítmicas y potentes, especialmente durante el embarazo. En otros órganos del músculo liso, como el tracto gastrointestinal, pueden causar náuseas, vómitos y diarrea en algunos pacientes debido a su acción sobre el centro emético del sistema nervioso central y también los receptores de serotonina gastrointestinales. La amplia variedad de efectos de los alcaloides de ergot en el cuerpo los ha hecho el objeto de estudio y también ha generado interés en el potencial terapéutico, aunque hoy en día su uso es limitado debido a la toxicidad y efectos secundarios que existen. Bueno, los alcaloides de ergot tienen varios usos clínicos, ya habíamos mencionado algunos de ellos. Sin embargo, ahora vamos a mencionar algunos más importantes. Por ejemplo, tenemos en la migraña, en lo que es la hiperprolactinemia, en la hemorragia posparto, en un diagnóstico de angina variante, en la insuficiencia cerebral senil y entre otros, ¿no? En la migraña, por ejemplo, los derivados de ergot son específicos para este tratamiento. La ergotamina puede ser efectiva cuando se administra durante el pródromo de un ataque de migraña. Se puede combinar con cafeína para mejorar incluso la absorción. La dosis oral de la ergotamina no debe exceder a los 6 miligramos por ataque y 10 miligramos por semana. En casos severos se pueden administrar ergotamina o dihidroergotamina por vía intravenosa o intramuscular. En cuanto a la hiperprolactinemia, los alcaloides de ergot son útiles en la reducción de los niveles elevados de la prolactina. La bromocriptina y la cabergolina son eficaces en la reducción de la prolactina y en algunos casos también pueden causar regresión del tumor hipoficiario. En cuanto a las hemorragias de posparto, los derivados del ergot pueden controlar el sangrado uterino posparto. Se prefieren sobre todo en casos donde la oxitocina no es efectiva. La ergonovina es menos tóxica y se puede administrar por vía intramuscular. Y finalmente, en la insuficiencia cerebral senil, la dihidroergotoxina se ha utilizado para aliviar los signos de senilidad. Lamentablemente, hoy en día la efectividad es cuestionable y no hay evidencia sólida de los beneficios significativos. Y bueno, ya mencionando todos estos parámetros, vamos a mencionar ahora la toxicidad y las contraindicaciones. Bueno, los efectos tóxicos comunes incluyen trastornos gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos. La sobredosis puede causar vasoespasmo prolongado que puede llevar a gangrena o infarto intestinal. La terapia crónica con respecto a la metisergida se ha asociado con proliferación del tejido conectivo y daño valvular cardíaco. Otros efectos tóxicos incluirían lo que es la somnolencia, estimulación central y alucinaciones. Está contraindicado en enfermedades vasculares obstructivas, enfermedad arterial coronaria sintomática específicamente y enfermedades autoinmunes sistémicas. Ahora, hoy en día se aconseja la precaución durante el embarazo y está contraindicado para inducir aborto debido al riesgo de vasoconstricción peligrosa. Y de esta manera hemos terminado el capítulo 16 de la bibliografía de Catson, histamina, serotonina y alcaloides de ergot. Si te gustó, dale like y suscríbete.